Surgieron problemas cuando se volvió negligente en su deber. Pero ella objetaba y ponía excusas cuando la podaban y trataban con ella. Luego se sintió culpable e hizo introspección. ¿Qué conocimiento sobre sí misma ganó? La siguiente vez que la reprendieron, ¿qué puso en práctica? Empecé a supervisar el trabajo de video en noviembre de 2018. Era un manojo de nervios debido a la gran carga de trabajo. Estaba muy ocupada resolviendo todo tipo de problemas y haciendo seguimiento de los problemas de otros. No podía relajarme. Después de un tiempo, la hermana Liu a menudo nos hacía comentarios sobre los videos y decía que todos los problemas se debían a nuestra falta de esfuerzo al trabajar. Sentía mucha resistencia cuando veía sus mensajes. Ya nos esforzábamos por minimizar los errores, y terminar tanto trabajo de por sí no era tan malo. Me preguntaba si ella no retrasaba el proceso al concentrarse en detalles. Nunca tomaba muy en serio sus sugerencias, porque pensaba que ella exageraba y retrasaba nuestro trabajo. Un día organicé una reunión con la hermana Liu. Entonces preparé algunos principios para hablar con ella sobre cómo afectaba nuestro trabajo. Me sorprendió cuando después de nuestra charla dijo con tono duro: ese es un aspecto del principio en cuestión, pero déjame recordarte, no creas que los principios son una excusa para ser descuidada e irresponsable en tu deber. Son dos cosas diferentes, no las confundas. Cuando oí lo que dijo, aunque no le dije nada, me sentí harta y entonces pensé: ¿no querrás decir que yo soy descuidada e irresponsable en mi deber? Eres quisquillosa y retrasas el trabajo, pero igual me criticas. ¿Qué importa si hay algunos pequeños errores? No afectarán la calidad de los videos. Y además, lo que hemos logrado ya es bastante bueno. No tienes idea de la carga de trabajo, pero criticas detalles y luego me atacas. ¡Qué arrogante eres! Después de eso, me negué a interactuar con la hermana Liu. Si ella señalaba un problema, me oponía de inmediato. Era muy emocional al lidiar con esos asuntos. Sí. Te aconsejaba porque quería que tu trabajo estuviera bien. Si no lo aceptas, no pueden trabajar juntas. Sí. Entonces no me di cuenta. Pensé que solo me criticaba. Luego, casi medio mes después, la hermana Liu nos preparó un resumen de comentarios sobre los problemas. Una vez, incluso compartió estos comentarios con la líder. Cuando me enteré, sí que me enfurecí. No digo que no cometiéramos errores, pero con tanto trabajo mes a mes, ¿no era normal que se nos pasaran algunos detalles? ¿Era necesario decírselo a la líder? Si te obsesionas con pequeñeces, eres demasiado exigente. ¿Los hermanos y hermanas somos máquinas que no cometemos errores? Cuanto más lo pensaba, más me alteraba. Cuando la líder vino a hablar conmigo, acusé directamente a la hermana Liu, diciendo que era muy arrogante. No era consciente de sí misma, solo señalaba nuestros problemas. La líder vio que yo no era consciente de mí misma y después me dijo que la tratara adecuadamente, que reflexionara y aprendiera una lección. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Yo demoraba en resolver los problemas que la hermana Liu mencionaba, y es más, no me esforzaba en evitar en el futuro problemas similares. Es fácil cometer errores si no quieres escuchar a nadie. Sí. ¿Eras consciente de que no estabas bien? Era vagamente consciente. Y busqué a Dios en la oración, pidiéndole que me guiara para que aprendiera mi lección. En mis devocionales leí algunas palabras de Dios que me ayudaron a ganar algo de conciencia.
Cuando la gente habla de lo correcto e incorrecto, intenta aclarar si cada cosa es correcta o no. No se detiene hasta aclarar el tema y entender quién tenía razón y quién se equivocó. Se obsesiona con tales cosas para las cuales no hay respuesta. ¿Qué sentido tiene actuar de esa forma? ¿Está bien hablar de lo correcto y lo incorrecto? No. ¿Dónde está el error? ¿Hay alguna relación entre esto y practicar la verdad? No hay ninguna relación. ¿Por qué dices que no hay relación? Hablar de lo correcto y lo incorrecto es no respetar los principios de la verdad ni debatir sobre ellos. En cambio, la gente siempre habla de quién tuvo razón y de quién no. Quién estaba en lo cierto y quién no. Quién fue razonable y quién no fue razonable. Quién tuvo un buen motivo y quién fue más lógico. Eso es lo que analiza. Cuando Dios pone a prueba a las personas, éstas siempre intentan razonar con Él. Siempre lanzan un motivo u otro. ¿Debate Dios tales cosas contigo? ¿Pregunta a Él cuál fue el contexto? ¿Inquiere sobre las razones y las causas que tú señalaste? No, no lo hace. Dios pregunta si tuviste una actitud de obediencia o de resistencia cuando Él te puso a prueba. Dios pregunta si entendiste la verdad, si fuiste obediente. Eso es todo lo que Dios pregunta, nada más. No te pregunta cuál fue la razón de tu falta de obediencia. No se fija en si tuviste o no un buen motivo. Dios no considera tales cosas. Él solo se fija en si fuiste obediente o no. Sin importar el contexto e independientemente del ambiente donde vivas, Dios solo analiza si hubo obediencia en tu corazón, si tuviste una actitud de obediencia. Él no debate qué es correcto y qué no. No le importa qué motivos tuviste. A Él solo le importa si fuiste obediente. Eso es todo lo que te pide. Quienes hablan sin parar sobre lo correcto y lo incorrecto, ¿llevan los principios de la verdad en el corazón? No. ¿Por qué no? ¿Alguna vez han prestado atención a los principios? ¿Se han esforzado por buscarlos? Jamás lo han hecho, jamás los han buscado, y tales principios están ausentes en su corazón. En consecuencia, viven entre lo correcto e incorrecto. Es lo único que hay en su corazón, lo que está bien y lo que está mal, pretextos, justificaciones, argumentos, tras los cuales rápidamente se atacan, se acusan y se condenan mutuamente. El carácter de esas personas es debatir lo correcto e incorrecto y acusar y condenar a los demás. La gente así no tiene amor por la verdad, ni acepta la verdad. Intenta razonar con Dios. Incluso realiza afirmaciones sobre Él y se opone a Él. En definitiva, esa gente terminará castigada. Amén. 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 A través de la revelación de Dios vi que la gente que siempre habla sobre lo correcto y lo incorrecto, primero investiga en profundidad quién está en lo correcto y quién no, y quién tiene la razón de su lado. Si pueden darle vueltas a las cosas, empiezan a defenderse. Se fijan en los demás, se vuelven desobedientes, se oponen a otros e incluso los atacan, sin siquiera buscar la verdad ni reflexionar sobre sus propios problemas. No se someten a las situaciones que Dios les dispone. Sí. Me di cuenta de que yo actuaba de esa forma. Cuando la hermana Liu señalaba algunos problemas en nuestro trabajo, yo sabía que estos problemas existían en verdad, pero encontraba excusas para justificarme. Pensaba que teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que teníamos, el estándar ya era suficiente y que los pequeños problemas eran inevitables. Incluso intenté refutarla con principios para que dejara de señalar nuestros problemas, pensando que sus expectativas eran muy altas, que los problemas eran insignificantes y que no importaba resolverlos. Cuando la hermana Liu me criticó por ser descuidada e irresponsable, no solo no acepté que venía de parte de Dios, sino que me puse en contra de ella y pensé que era una quisquillosa. Cuando habló con dureza y sus palabras hirieron mi orgullo, etiqueté su carácter de arrogante e incluso la juzgué delante de la líder.
para que se pusiera de mi parte y tuviera una mala opinión sobre ella. Cuando la líder me ayudó, me negué a escuchar. No aceptaba lo que venía de Dios, ni reflexionaba sobre mis problemas. Me justificaba y debatía quién tenía razón. Demostraba que era impulsiva y que no tenía actitud de obediencia. ¿Cómo podía decir que era creyente? Actuaba como una incrédula. Yo también actúo así. Ahora entiendo que cuando me exponen o me dan opiniones diferentes, la clave es una actitud de búsqueda. Así es. Si te opones y luchas, no importa que tú tengas razón. El carácter que revelas desagradará a Dios. Sí. Sí. Más allá de cuál sea el problema, si alguien lo señala, hay que darle validez. Y no ignorarlo nada más. Así serás responsable en tu deber. Así es. Ambas tienen razón. Después leí otro pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a entender más la voluntad de Dios. Cualquier cosa que se haga involucra buscar la verdad y ponerla en práctica. Y siempre que algo involucra la verdad, también involucra la humanidad y la actitud de las personas. Muchas veces, cuando la gente actúa sin respetar los principios, es porque no los entiende. Pero muchas veces, no solo la gente no entiende los principios, sino que tampoco desea comprenderlos. Tal vez sepan algo, pero no desean cumplir bien su tarea. No tienen este estándar en su interior, ni tampoco este requisito. Así les resulta difícil hacer bien las cosas de una manera que concuerde con la verdad y que satisfaga a Dios. La clave de si la gente es capaz de cumplir con el deber en forma aceptable depende de lo que busca y de si ama o no las cosas positivas. Si no le gustan las cosas positivas, no le resulta fácil aceptar la verdad, lo cual es muy problemático. Aunque cumpla con un deber, solo hace servicio. Más allá de si entiendes o no la verdad y de si captas o no los principios, si siempre cumples tu deber con conciencia como mínimo, lograrás resultados regulares. Solo eso servirá. Si eres capaz de buscar la verdad y de actuar de acuerdo con los principios de la verdad, podrás hacer plenamente lo que Dios pide y satisfacer su voluntad. ¿Qué pide Dios? Poner todo el corazón y la fuerza en el deber. ¿Qué es poner todo el corazón y la fuerza? Si la gente se concentra por completo en cumplir el deber, pone todo el corazón. Si dedica toda la fuerza que posee al cumplimiento del deber, pone toda la fuerza. ¿Es fácil poner todo el corazón y la fuerza? No es fácil lograrlo sin conciencia y sin razón. Si la gente no tiene corazón, carece de intelecto y no puede reflexionar, y si frente a un asunto no busca la verdad y carece de modos o medios, ¿puede poner todo el corazón? Sin duda que no puede. Amén. 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 Al meditar las palabras de Dios, entendí su voluntad. Dios no exige que la gente alcance la perfección en sus deberes, sino que se fija en si la gente ha dado lo mejor de sí y en si su verdadera actitud es la de intentar mejorar cuando hace su deber. Dios examina el corazón de la gente. Sí. Reflexioné sobre mi actitud comparada con las palabras de Dios. Siempre sentía una gran carga con muchas cosas que considerar y atender. Y que surgieran pequeños problemas lo consideraba normal. A veces incluso, si sabía que se podían evitar esos problemas, no quería esforzarme para mejorar las cosas. Y así los problemas se prolongaban y no se resolvían. En realidad, Dios no exige que nunca me equivoque en mi deber. Él solo desprecia que yo tenga una actitud descuidada e irresponsable. Liu me señalaba un problema para que le prestara atención. Me ayudaba a solucionarlo y a hacer bien mi deber. Exacto. Cuando me di cuenta, mi estado mejoró un poco. Después, hablé y saqué conclusiones con los hermanos y hermanas sobre cómo cambiar. La siguiente vez que alguien señaló un problema, yo no sentí tanta resistencia e indiferencia, sino que lo resolví con la ayuda de todos. Gracias a Dios. Con la actitud correcta aceptamos la verdad y podemos aprender lecciones. Sí. Y eso nos hace efectivos en nuestro deber. Sí. También hice introspección.
¿por qué me oponía tanto a las sugerencias de la hermana Liu? Después leí otro pasaje y gané más conciencia de mí misma. La actitud arquetípica de los anticristos hacia el trato y la poda consiste en negarse a aceptarlos o a admitirlos. Por más maldad que cometan, o por mucho daño que causen a la obra de la casa de Dios y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, no sienten el menor remordimiento ni que deban algo. Desde este punto de vista, ¿tienen humanidad los anticristos? De ninguna manera. Causan toda clase de daño al pueblo escogido de Dios y perjudican la obra de la Iglesia. Esto es evidente para el pueblo escogido de Dios, y éste puede ver los actos malvados que cometen. Y sin embargo, los anticristos no aceptan este hecho y tampoco lo reconocen. Con obstinación se niegan a reconocer que están equivocados o que son responsables de algo. ¿Acaso no es esto un indicio de que están hartos de la verdad? En este punto los anticristos están hartos de la verdad. Aunque cometan maldad, lo niegan y son inflexibles hasta el final. Esto demuestra que ellos jamás toman en serio la obra de la casa de Dios, ni aceptan la verdad. No han venido por creer en Dios. Son esbirros de Satanás venidos a perturbar e interrumpir la obra de la casa de Dios. Solo hay reputación y estatus en sus corazones. Creen que si llegaran a reconocer su error tendrían que asumir la responsabilidad. Y entonces su estatus y reputación se verían comprometidos gravemente. Como consecuencia de ello, se resisten con la actitud de negar a muerte. Por muchas revelaciones que haga la gente, hacen lo posible por negarlo. En resumidas cuentas, sea su negación intencional o no, esto expone, por un lado, la naturaleza y esencia de hartazgo y odio hacia la verdad de los anticristos. Por el otro lado, muestra lo mucho que valoran los anticristos su propio estatus, su reputación y sus intereses. ¿Cuál es, entre tanto, su actitud hacia la obra y los intereses de la Iglesia? Es de desprecio y negación de la responsabilidad. Carecen de toda conciencia y razón. ¿Que los anticristos eludan su responsabilidad no demuestra estos problemas? Por una parte, eludir la responsabilidad prueba su esencia y naturaleza de hartazgo y odio hacia la verdad, mientras que por otra, muestra su falta de conciencia, razón y humanidad. Por mucho que se perjudique la entrada a la vida de hermanos y hermanas por su interferencia y actos malvados, no se lo recriminan a sí mismos y nunca se inquietan. ¿Qué criaturas son estas? Incluso admitir parte de su error implicaría tener un poco de conciencia y sentido. Pero los anticristos ni siquiera tienen esa pizca de humanidad. Entonces, ¿qué os parece a vosotros que son? La esencia de los anticristos es el diablo. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelan que los anticristos no aceptan la verdad. Están hartos de la verdad y la odian por naturaleza. Cuando tratan con ellos y los exponen, inventan excusas y no sienten remordimientos incluso si dañan gravemente la obra. No pueden admitir sus errores y son intransigentes. Yo también actúo así. Reflexioné tras compararme con las palabras de Dios. Obviamente era descuidada en mi deber y había muchas negligencias y problemas, pero no sentía culpa ni remordimiento. Cuando me enfrenté a la poda, el trato y los recordatorios, no los aceptaba. Siempre hallaba razones para justificarme y no hacer caso. No estaba dispuesta a admitir mis propios errores. Creía que admitir mis errores me haría ver muy mal, dañaría mi reputación, mi estatus y mi imagen, y sería despreciada. Yo era totalmente irracional. Revelaba el carácter de estar harta de la verdad. Sí. Otros me aportaban sugerencias para ayudarme a ver mis insuficiencias en mi propio deber, para que pudiera corregir mis problemas y cumplir mejor mi deber. Pero nunca acepté esto de Dios ni hice introspección. Entonces, el ser descuidada en mi deber nunca se corrigió. Y yo nunca cumplía mi rol como supervisora.
lo que hacía que otros fueran descuidados en su deber y también cometieran errores. Sí, es cierto. En este punto, por fin vi que no poder corregir este carácter satánico me dificultaba aceptar la verdad y las sugerencias de los demás. Sí. Si seguía sin arrepentirme y sin corregir este carácter satánico, los problemas y debilidades en mi deber aumentarían. Y al final me opondría a Dios y sería despreciada por Él. Sí. Darme cuenta de esto me alteró bastante. Y oré a Dios arrepentida, dispuesta a practicar la verdad en mi deber desde ese momento y a no vivir en la corrupción. Amén. Amén. Después leí otro pasaje de las palabras de Dios, que me dio una senda para corregir mi carácter de estar harta de la verdad. Ajá. Cuando no logras entender la verdad, si alguien te ofrece una sugerencia y te dice cómo actuar de acuerdo con la verdad, lo primero que deberías hacer es aceptarlo y pedirles a todos compartir juntos para ver si esa es la senda correcta, si coincide con los principios de la verdad. Si determinas que concuerda con la verdad, entonces practica de esa manera. Si determinas que no concuerda con la verdad, entonces no lo hagas. Esto es así de simple. Deberías buscar la verdad de parte de muchas personas, escuchando así lo que todos dicen y tomándolo con seriedad. No hagas oídos sordos ni desaires a la gente. Esto corresponde a cumplir con tu deber, así que trátalo con seriedad. Son la actitud y el estado correctos. Cuando estás en este estado, ya no demuestras tu hartazgo y hostilidad hacia la verdad. Practicar así reemplaza tu carácter corrupto y es practicar la verdad. ¿Y cuál es el efecto de practicar la verdad de este modo? Está la guía del Espíritu Santo. Tener la guía del Espíritu Santo es un aspecto. A veces, el asunto es muy sencillo y puede lograrse usando tu propio intelecto. Una vez que la gente te hace sugerencias y tú comprendes, arreglas las cosas y procedes de acuerdo con los principios. Para los humanos puede parecer trivial, pero a ojos de Dios es algo de suma importancia. ¿Por qué lo digo? Cuando practicas de esta manera, Dios puede ver que eres capaz de practicar la verdad, que eres alguien que la ama, no que está harto de la verdad. Y al mismo tiempo que ve tu corazón, Dios también ve tu carácter. Esto es importante. Y cuando cumples con un deber y haces cosas ante Dios, lo que vives y revelas es la realidad de la verdad que debería encontrarse en las personas. Ante Dios, tus pensamientos, tu actitud y tu estado, en todo lo que haces, son de suma importancia. Son lo que Dios analiza. Amén. 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 Las palabras de Dios señalaban una senda de práctica. Cuando los hermanos me aportan sugerencias o me señalan problemas, primero, mi actitud debería ser de obediencia y aceptación. Si no sé cómo implementar las correcciones, no debería despreciarlas u oponerme, sino que debería aceptarlas, luego hablar con alguien que entienda la verdad y luego ponerlas en práctica cuando domine los principios. Eso es cumplir el deber según la voluntad de Dios. Sí. Pensé que cuando otros notan y señalan problemas o deficiencias en mi trabajo, cuando me hacen sugerencias y tratan conmigo, es porque son responsables de la obra de la casa de Dios. No porque me estén criticando o dificultándome las cosas. Debería recibirlo de parte de Dios, obedecer y aceptar, reflexionar sobre mis problemas y corregirlos de manera oportuna. Es la única forma de que mi trabajo mejore y de evitar que mi carácter corrupto entorpezca la obra de la iglesia. Sí. Aceptar las sugerencias de los hermanos es muy importante. Sí, tienes Así es. razón, gracias a Dios. Un día, la hermana Liu me escribió, señalando algunos problemas de nuestros videos. Cuando vi el mensaje, tuve resistencia al principio. Ya había discutido y abordado estos problemas con los demás. ¿Por qué los mencionaba? Quise hablar y defenderme, pero me detuve a pensar. Si ella lo señalaba, seguro había descuidos o defectos en el trabajo. Por eso fui a preguntarle directamente. Tras entenderlo a cabalidad, me di cuenta de que solo había discutido estos problemas con los hermanos y hermanas, pero posteriormente no había hecho seguimiento de manera oportuna.
También me di cuenta de que no era proactiva y responsable en mi trabajo, sino que esperaba que otros señalaran los problemas antes de solucionarlos. Entonces, tomé la iniciativa de preguntarles a los demás qué problemas había todavía en nuestros videos. Hablé con ellos y los resolví a tiempo. Tras un tiempo, estaba claro que había cada vez menos problemas, y yo me sentía en paz y aliviada en mi deber. Gracias a Dios. También sentí en mi corazón que solo al ser capaz de aceptar las sugerencias, buscar la verdad y solucionar mis problemas, puedo cumplir bien mi deber. Sí, gracias a Dios. Demos gracias a Dios.